Voy a leer un versículo que está en 2 de Corintios. Lo hago rápidamente, luego le doy la cita bien. Está en 2 de Corintios. Porque hay algo que me ha motivado en estos días y me ha hecho de alguna manera repensar, no sé si es la palabra, pero sí al menos ver cómo, en todo caso me ha ocupado el pensamiento y sí, la palabra me ha hecho repensar. ¿Cómo volver a vivir la cruz de Cristo? ¿Cómo volver a hacer efectiva la cruz de Cristo en mi vida? Y hubo una palabra que vino a mi corazón y la busqué por todos lados, busqué varias. Cuando uno tiene una palabra puede buscarla en la Biblia, cuántas veces se repite, y hoy tenemos los medios, la concordancia, nuestro amigo Google y muchas otras formas. Pero la principal es la que trae el Espíritu Santo. Y esa palabra es velo. Venía una y otra vez a mi corazón, a mi mente, la palabra velo. Y este versículo dice, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Y aquí empezó el Señor a hilvanar un mensaje, porque hay dos, por decir así, palabras claves. Una es convierten y otra es velo. Algo que se convierte es algo que deja de ser de una manera para ser de otra. Yo tengo un auto con nafta y GNC. Entonces está convertido. Usted puede andar a nafta, pero cuando lo pasa a GNC se convierte. La combustión es diferente y anda con el gas. Deja de andar con la nafta. El problema es que los autos pueden volver a andar a nafta. Y acá estamos hablando de una conversión que no vuelve. Y en esto, cuando lo leí atentamente y leí varias de las cartas de Pablo, incluyendo también algunas cartas de Pedro, algunos versículos, pude darme cuenta de algo, ¿sabe? Creo que muchas veces yo mismo y muchos predicadores han usado las cartas solo como doctrina rigurosa. A ver cómo puedo explicar esto. Como ley. Han usado las enseñanzas estas que dejan estos hombres de Dios como una ley. ¿Y sabe qué es la ley? La ley no es otra cosa que religión. Y se han armado estructuras religiosas en torno a leyes interpretadas como tales y se ha dejado de lado la efectividad de la cruz. Y creo que hemos hecho como ese auto que lo convertimos a GNC, pero cuando hace falta lo volvemos a nafta un ratito, porque me quedé sin gas. Y esto es lo que produce el velo religioso en nuestros ojos. Cuando me quedo sin gas, vamos a hacer una figura de esto. Soy mecánico, así que tengo que usar esto. Yo no soy como Pablo, Pedro y Jesús, que ellos crecieron en una sociedad ganadera, que criaban vacas, ovejas. Yo no le voy a hablar de eso. Vamos a hacer de cuenta que el GNC es el espíritu y la nafta es la religión. Cuando te quedas sin gas, inmediatamente, me ha pasado, va en la ruta, sabes que va a hacer kilómetros, se te acabó el gas. Inmediatamente, pero ni siquiera hago 10 metros que ya toqué la perillita y lo pasé a nafta. Y enseguida esperamos a ver si la nafta reacciona, porque más de una vez no tenía nafta o no anduvo y te quedaste. Y reaccionó y volvió a andar y listo. Y dejé lo que tenía y me volví a lo que antes tenía. Creo que los apóstoles, cuando comienzan la iglesia, renegaron, creo que la palabra es esa, renegaron mucho con la religión. Porque la gente conocía a Jesús, pero luego se convertía de vuelta a la religión. ¿Cuándo? Cuando se quedaba sin el Espíritu. ¿Sabe qué nos pasa? Me pasa.
Cuando nos quedamos sin el Espíritu, inmediatamente, como no queremos dejar de avanzar, porque usted imaginemos esta parábola del auto, ¿no? No quiere dejar, usted quiere llegar, vamos a poner una ciudad, Catamarca. No sé por qué, pero no he ido nunca, debe ser por eso. Pasamos una vez, sí, pero no llegamos ahí a la ciudad capital. Y usted quiere llegar, entonces no va a pensar, no, pero a ver, más de una vez yo he ido apurado en la ruta y para cargar gas tenía que hacer algunos kilómetros a otra ciudad y decía, no, vamos rápido, lo paso a Nasti y sigo. Después cargamos más adelante. Muchas veces en la vida actuamos así. Entonces inmediatamente cuando usted ve que deja de avanzar, lo pasa al otro sistema y entramos en el sistema religión. Y dejamos el gas, por así decirlo, el espíritu, y entramos en religión. ¿Qué es la religión? Una serie de normas que la gente propone y dicta y establece para llegar a Dios. Eso lo dice el diccionario, más o menos así. Eso es la religión. Y ese es el velo que debemos quitar. Y creo que esa es la preocupación que más me ocupa en este tiempo. Que las personas puedan encontrar a Cristo y vivir en Cristo y permanecer en Cristo. Y no tener ese botoncito mágico que los vuelve al modo religión. Porque si entran en ese sistema, si entramos en ese sistema, Cristo queda a un costado. Esta semana no sé con quién fue que lo hablé, pero meditando en algunas cuestiones y pensando en esto, encontré de alguna manera, y digo yo esto por pensamiento propio, cuál es el mayor estorbo, el mayor problema para que la cruz de Cristo sea efectiva, para que el perdón, para que la restauración que Cristo da a través de la cruz sea efectiva. ¿Y saben cuál es el mayor problema? Que las personas que ya conocieron a Cristo una vez, o sea, que no es nuevo, por así decirlo, los cristianos, luego la efectividad de la cruz se empieza a perder. ¿Sabe cuál es uno de los mayores problemas? Dice que somos justificados por la cruz. Mediante la cruz obtenemos redención. Imaginaba yo el mensaje esta mañana y me imaginaba si pudiera haber traído una cruz. Es más, ni siquiera una cruz bonita, una cruz fea, porque la cruz es muestra de un sacrificio que hizo Cristo. No es linda. Nosotros usamos cruces de oro, de plata, bonitas, como alhaja. Y no digo que esté mal, nadie se preocupe si tiene una cruz muy bonita. Y no, está bien, si eso te identifica con Cristo. No es el eje. Pero la cruz no era algo lindo. Era un madero, la Biblia dice era un madero, fue colgado de un madero. ¿Sabe qué representaba? Eso representaba muerte. Representaba la destrucción, no era algo lindo. Era feo, era un elemento de tortura, pero ¿sabe por qué esa cruz en donde se sacrificó Cristo a veces deja de tener eficacia? Porque dejamos de ir a la cruz pidiendo justificación, vamos con la justificación de antemano. Es como cuando faltas al trabajo. Mis hijos que son médicos obtuvieron muchos amigos apenas tuvieron su matrícula porque todos querían un certificado. Para presentarme. No vine a trabajar porque estuve enfermo. O sea, no fuiste, digamos, imaginando esto al patrón a decirle, mira, perdóname, me dormí, tuve fiaca, sino que ya fuiste diciendo, pero estuve enfermo, me sentí mal, acá está el certificado. Y nos presentamos a Cristo y esto es lo que produce la religión. Nos presentamos delante de Cristo con un velo porque nos presentamos con una religión, con una justificación de antemano. Entonces yo me lo imagino, solo me lo imagino yo, no sé si usted, a Cristo diciendo, ¿y cómo te voy a justificar si vos no venías a pedir perdón? Vos venías a traer una justificación, bueno, ya está, que te justifique el certificado médico que tenés en tu mano. Hacemos que la cruz de Cristo sea en vano. Y esto es lo que causa la religión. Y esto es lo que le dio los mayores dolores de cabeza. Por eso Pablo, cuando le escribe en una de sus partes a los corintios, le dice, les está retrucando, les está diciendo, porque cuando fui a vosotros,
No fui con vana palabrería, es decir, con religión, sino con demostración de poder y de la cruz de Cristo, de la gloria de Dios. El domingo pasado, si no me equivoco, el Señor nos hablaba de evangelio. Y el evangelio es la buena noticia. El problema es que nos acostumbramos tanto a las malas noticias que recibimos una vez la buena noticia del evangelio y no le recibimos más. Se nos perdió el mail, Dios no nos envía más buena noticia. ¿Entiende lo que estoy tratando de decir? Voy a leer algún poco de la carta de Pablo a los Corintios. Y si quiere ir buscando en el capítulo 3, más o menos del verso 13 al... Segunda de Corintios. Capítulo 3, verso 13. De ahí vamos a ir leyendo. Y veo aquí un apóstol que quizás está tratando de decirle a sus hijos lo que yo estoy tratando de decirle hoy. Es necesario que volvamos a la redención de Cristo. Y aunque usted ya le conoció, aunque Cristo ya se le reveló, aunque usted ya tomó la decisión, de hecho, si usted está sentado aquí, no está para que yo lo rete, yo no le estoy retando, yo no le estoy corrigiendo, le estoy diciendo, necesitamos volver al milagro genuino de Dios, el cual la religión no lo puede dar. Y alguien podrá decir, bueno, pero yo hoy no necesito un milagro. Mi patrón me aumentó el sueldo. Mi marido lavó los platos. Le va bien. Le llevaron el desayuno a la cama. No sé qué más. ¿Ah? Le dieron los días feriados, qué sé yo. Le va bien y no le duele nada encima. Está de 10. Está pipí cucú. Y entonces yo no necesito ser redimido, no, hoy no necesito un milagro, hoy no, Dios no me sane de nada. Estoy bien, no voy a hacer cosas que me echen a perder. Pero necesitamos el milagro de sabernos hijos de Dios, de manifestar a Dios todo el tiempo, de saber que su gracia abunda en nosotros, de reflejar la gloria de Dios como si estuviésemos en un espejo. Pero la religión impide eso, porque ahí nomás, como nos va bien, pongamos el caso del que le va bien, porque también ponemos el caso del que le va mal. Hice todo yo, este es el que le va mal. Fui todos los domingos a la iglesia, puse todos los diezmos, las ofrendas, seco me quedé. Asistí a todas las reuniones, llegué temprano, me fui último. Y está bien, ojo, nadie deje de hacer eso si lo hace. No es que eso esté mal. El problema cuando eso es lo que nos justifica. Y entonces allí ya me presento delante de Cristo. Le digo, Cristo, escúchame bien. Me tenés que bendecir, ¿sabes? Me tenés que dar, qué sé yo, X cosa. Una sanidad, una bendición, un trabajo. Todos somos personas diferentes y tenemos necesidades diferentes. Y no estoy hablando de necesidades ni que sean ni mejores, ni peores, ni malas, ni buenas, ni más necesarias que otras. Pero entramos en ese parámetro. Entonces, creo que el velo tiene que ser quitado. Creo que estamos en un tiempo en que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios tiene que ser verdad. Y para que sea verdad es sin religión, es con llenura del Espíritu. Pero la llenura del Espíritu no se inventa, no se hace de un modo, de un sistema, de una forma. A veces me da ganas de cambiar hasta la forma de la iglesia. A veces me da ganas de subirlo a todos estos que están acá, ahí donde no se los ve. Para que se vistan mejor. No, simplemente para decir, ¿por qué tenemos que estar atados a un sistema? Porque cuando nos acostumbramos a un sistema, entramos en una religión y comienza a formarse un velo. Comienza a formarse una realidad que es la que vemos. ¿No le ha pasado a usted que hay gente que vive una realidad que el que está de afuera dice, pero eso no es así? No, pero está bien para mí tal cosa. Y uno que está de afuera dice, bueno, querida, si para vos está bien, pero los otros no hacen eso.
Se forma un velo. Entonces comenzamos a vivir una realidad que no es la que Dios quiere. Comenzamos a vivir una vida que está seca, pobre. Y tenemos todo, vamos, al que está contento, al que no le falta nada, pero está pobre, está y se esfuerza por hacer cosas, pero en Dios no pasa nada. Y tenés plata en el bolsillo y tenés todo, y está el otro también, que no tiene, o le faltan un montón de cosas o tiene ciertas necesidades acuciantes y no pasa por ahí tampoco. Pasa que cuando vos lo tenés a Cristo y tenés su Espíritu Santo y ese Espíritu te hace nacer todos los días, la cosa cambia. La cosa cambia. ¿Saben cuál es una de las cosas que más admiro del pastor Juan, mi cuñado, el que nos visitó los otros días? Conozco su vida y puedo decir que conozco todos sus errores. De hecho, él por ahí se enoja, pero yo le digo, yo he aprendido, gracias a vos, yo he evitado muchos errores. Porque lo he visto cometer muchos errores. Nada grueso, errores de vida, qué sé yo. Comprar un auto viejo, por decirte, un error, no sé. Cosas así. Lo que más admiro de este hombre es que desde que le conocí, desde que me presentó a Cristo hace más de 35 años, hasta anoche que estuve hablando con mi esposa, te sigue diciendo que tenemos necesidad de estar llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que seguir buscando a Dios porque la gente necesita el Espíritu Santo. Después si lo hace bien, si lo hace mal, si cae mejor, si cae peor, eso lo podemos mirar a los ojos de los hombres y juzgarlo a los ojos de los hombres. Pero gente como esta, me acuerdo un hombre muy famoso en Cita con la Vida, se llamaba Papá Pocho. Ese hombre también tenía en aquel entonces, cuando yo le conocía, ya como pisando los 80. Y todavía él predicaba y siempre te hablaba de que Dios te iba a bendecir y que Dios iba a revelarse a tu vida y que el Espíritu Santo era lo más importante. Y siempre estaba contento y siempre estaba alegre. Y era un hombre que tenía algunas cuestiones que no eran tan lindas alrededor de su vida. Tenía algunas realidades que muchos de nosotros hubiéramos dejado el camino por esas realidades. Esta es la diferencia. Y yo creo que el apóstol Pablo y muchos de estos apóstoles y siervos de Dios han renegado con este espíritu religioso. Vamos a leer 2 Corintios 3 y vamos a comenzar del 13. Y Pablo le viene hablando de que somos ministros de un nuevo pacto. A mí me impactó la palabra. Nosotros en la iglesia estamos muy acostumbrados, los evangélicos, a decir el ministerio. ¿A qué ministerio pertenece vos? Nosotros somos del ministerio, qué sé yo. Nosotros tenemos la cobertura solo para que la sociedad se quede tranquila. Nosotros tenemos la cobertura del ministerio Jesucristo Pan de Vida, apóstol Aníbal Gión. Eso es por si alguien le pregunta, che, ¿y este Miguel quién es? Bueno, tenemos la cobertura. Pero eso es para que la sociedad se quede tranquila. En realidad tenemos comunión con la iglesia. Y eso es lo importante. Y si alguien le pregunta, che, ¿tenés apóstol? Vos sí tenemos apóstol. Se llama Aníbal Gione, Alberto Gione, César Aranda y el otro no me acuerdo. Lo vi muy pocas veces, a los otros sí he estado con él, de hecho nos visitaron. El otro no me acuerdo ni el apellido. Pero son hombres de Dios que sirven a Dios en el lugar donde Dios los puso y en el lugar donde Dios los puso ellos hacen la obra. Y si necesitamos algo están para ayudarnos, nada más. Eso es el cuerpo de Cristo. Ahora, si algo pasa en esta iglesia, acá está el responsable. Y de acá sigue por ustedes. No se lo van a llevar de arriba. Pero eso es el cuerpo de Cristo. Todo lo demás es bla, bla, bla. Pero entiendo que estos apóstoles renegaron, estos primeros hombres de Dios, porque se infiltraron en la iglesia, lo que inventaban, lo que hacían, lo que generaban una religión. Y entonces habla de ministros del nuevo pacto y de esta palabra me imagino que muchos toman como para decir, y la iglesia esta se llama Iglesia Cristiana y nada más. Y entonces no somos ministerio, bueno, vamos a aclarar algo. No importa si lo somos o no.
pero me gustó la palabra ministros, para que entendamos qué es lo que es cada uno de ustedes y yo, no solo yo. Vamos a poner un ejemplo. Veo que hace poquito, en el gobierno que tenemos hoy, removió ministros, ¿vio? Entonces todos estamos al tanto, se removieron ministros. Entonces vamos a poner un ejemplo. Acá tenemos Florencia, que es docente. Entonces imaginemos que mañana le nombran ministro de Educación a Florencia. ¿Qué es lo que tiene que administrar el ministro? En el caso del que nombren de Educación, la educación. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Porque la palabra que voy a leer no es para el pastor, ni para los líderes, ni para los que están, es para todos. Porque dice la Biblia y dice el apóstol Pablo que somos ministros de un nuevo pacto, y lo que más le ocupaba y le preocupaba a Pablo, que todos aquellos hijos espirituales que había engendrado, que les había predicado, que habían recibido a Cristo en su corazón, pudieran ser buenos ministros, es decir, administradores del pacto, es decir, de Jesús. Entonces, voy a arrancar del 13 porque está haciendo memoria de algunas cosas que trae la religión. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, Moisés ponía un velo porque todavía había algo que no había venido y se llamaba Cristo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, se confundió, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjese todo este juego de palabras que he dicho. Todo esto que el apóstol les ha dicho, les ha escrito y nos ha escrito y nos queda a nosotros. Y vamos a comenzar del 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará la religión, se quitará lo que no podés ver de Dios, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Luego vamos a leer un poco más. Y vamos a reflejar esa libertad, esa gloria de Dios. Porque tiene que verse esto en nuestros rostros naturales. Y esto es lo que le decía de gente como Juan, como el Papa Pocho que ya partió con el Señor, como muchos hombres y mujeres de Dios. Que hasta el último, los otros días escuchaba el testimonio de Julio Melgar, no de Julio, que ya partió con el Señor, sino que el pastor Rudy Gracia contaba y se ve que él estuvo en los últimos momentos con él, en los últimos días de su vida. Y dice que, ¿usted vio lo que hacen los hijos ahora? Cantan, adoran, sirven a Dios. ¿Usted cree que eso es porque tenían un padre que les daba con religión por el lomo todos los días? No. Es porque tenían un padre, y seguramente tienen una madre, que tiene a Cristo en su corazón. Y decía Rudy Gracia que aún en su lecho de muerte decía, quiero adorar a Dios hasta el último aliento de mi vida. Y el tipo le estaba doliendo todo, porque la enfermedad terminal que tenía era bastante heavy, bastante dolorosa. Y el tipo estaba adorando a Dios. Y a los que estaban con él estaba animando a adorar a Dios. Porque estaba convencido, estaba claro lo que él quería. El apóstol Pablo les animaba, les escribía estas cartas, y muchas de estas cartas fueron escritas en prisiones. Luego de haber sido azotado 40 menos 1, o sea, 39 azotes había recibido.
luego de haber sido golpeado, no importa, no vamos a entrar en la religión. ¿Sabe qué hizo? Inventó el sacrificio, entonces te da el sacrificio. Porque sin sacrificio no hay esto. Entonces, y si vamos a religiones más extremas, yo recuerdo que mi abuelita, que era muy extremadamente católica, solía a veces, ve que cuando la viejita era moquera, ¿vio? Cuando cometía algunos moquitos, como dicen los chicos, yo le he visto a mi abuelita arrodillarse sobre maíz a rezar. Estaba como pagando una culpa, en su fe, en su ignorancia. Pero ¿saben quién le enseñó eso? La religión. La religión no le permitió ver a Cristo. Claro, los evangélicos no hacemos esto. Pero si no diezmas, no sabes cómo te va a ir, ¿no? Y si vos no haces pacto con Dios, ya vas a ver vos. Y si vos no... Y si no haces esto otro. Ahora, ¿está mal esto? No, eso son verdades. Hay una verdad bíblica. Si vos no diezmas, bueno, jódete por tonto. Vos serás preso de tu propia pobreza, porque no sembraste en el lugar correcto. Pero eso solo es la palabra. Ahora, ¿cómo tenés que...? Entonces yo me voy a ser vivo y voy a sembrar y voy a poner para que me vaya bien. No, mi amor, vos tenés que recibir la gracia de Cristo en tu corazón. Vos tenés que tener la vida del Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo te lleve y te revele que uno de los secretos de la economía para los hijos de Dios es el diezmo, la ofrenda y los pactos y todo lo que vos hagas para el Señor, entonces vos vas a ser bendecido. Pero viene de esa manera. No viene de otra forma. Por eso Pablo, cuando escribe acerca de esto, y creo que es a los Corintios al final, que le dice, cuando vaya a verlos, preparen de antemano lo que va a ser los diezmos que van a ser para el apostolado, esa es la palabra correcta, para llevar a Jerusalén, para que cuando yo llegue no tenga que convencerlo. Yo no lo tengo que convencer de llenar, miren, hoy tendría que llenar la caja, la bolsita y los sobres. Yo no tengo que convencerlo de eso. Porque si yo los convenzo, ustedes lo van a hacer por convencimiento. ¿Y sabe cómo le va a ir? Como nos va con los políticos, que nos convencen de algo y después sale al revés. ¿O no? Un político te convence y te dice, no, porque va a acabar con la pobreza. El otro dice, voy a hacer, el otro te dice, voy a hacer. Y quedamos convencidos, ¿ve? Y a veces hasta nos peleamos entre nosotros. A ver qué político es mejor. Porque yo estoy convencido que este y el otro está convencido que este. ¿Y sabe cómo nos va? Como la mona los dos. Porque fuimos convencidos por un hombre, por un pensamiento de hombre. Mas cuando se te revela el Espíritu, las cosas son distintas. Y no es detenerme en la economía, para nada. Cuando el Espíritu me convenció a mí de que debía diezmar, los otros días le contaba a algunos en la intimidad. Un día el Espíritu me convenció de algo. Yo ya había sido de alguna manera, digo, convencido, convertido o entendido en el Espíritu y en mi fe de que mis diezmos eran para el Señor. Y eso ya lo hacía correctamente. Me era difícil, siempre me fue difícil hacerlo porque nunca tuve un sueldo fijo. Entonces, ¿cómo calculaba el diezmo? Era complicado para mí. ¿Cuánto le dabas? Y quería ser tan exacto. Veo que uno quiere ser tan correcto y tan exacto que al final no sabe ni cómo hacerlo. Pero un día escuché una prédica de un hombre de Dios y el Espíritu Santo me convenció de algo. ¿Sabe cómo fue mi vida a partir de allí? Entendí que yo sembraba correctamente yo. Y nadie haga esto por convencer, ni porque me escuchó a mí. Si Dios no se lo revela, no lo haga. No quiero tener pobres que después digan culpa del pastor, soy pobre. Entendí que yo era generoso delante de Dios cuando mis ofrendas duplicaban mis diezmos. Y si vos le echas números rápido, es 30%. Y si vos le echas números rápido, si gana 10, te quedan 7. Si sos rápido como yo en los números, pues a mí no me van a pisar los números, soy rápido. Es así de simple, ¿eh? Decir, pero ¿cómo voy a hacer si gano 10 y le doy 3, Señor? No me alcanza. Dios, qué injusto que eres. Bueno, yo entendí eso.
Los que pueden leer mi vida, juzguen por ustedes mismos si fui exitoso o no. Los que puedan leer mi vida. Soy un hombre que se lee fácil. No estoy convenciendo a nadie, estoy diciendo. ¿Y por qué le digo esto? Porque fue el Espíritu el que me llevó a esto. Fue el Espíritu. Recuerdo que un día un pastor tenía temor de alquilar un lugar y estábamos viendo si nos íbamos, no íbamos, nos mudábamos de un lugar chiquito a uno más grande. Y fue cuando Dios me reveló esto. Pastor, vaya y alquile, le dije. No, pero yo te lo pago. No sé cómo iba a hacer. Pero Dios. Y se hizo. Hoy es una iglesia próspera, gracias al Señor. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Este es el velo de la religión. En cambio, el religioso hace quizás algo muy parecido, coloca sus diezmos correctamente, hace el cálculo exacto. No está mal, pero a veces abro un sobre de diezmos que hasta tiene la moneda. Se ve que hizo el cálculo hasta con los centavos. 38,80 le corresponden al Señor. Aquí están. No me quedé con los 80 centavos, pero te quedaste con los 20 y hubiera puesto un peso. Che, sonso. Entendiendo esto. Y yo hice, Señor. Y no se mueve la mano de Dios. Y la cruz no tiene efecto. Y vamos a la cruz y cruz de Cristo, saname, sálvame, bendecime, dame paz, dame gozo, dame alegría, dame esto otro. Auxilio, Jesús. Y no pasa nada. No pasa nada. Y otros se van a un montón de iglesias. Yo creo que se tiene que poner una agencia de turismo evangélico. Hoy la desconocí a mi turista. Mentira, te queremos. Pero digo esto porque esto acontece. Yo estoy hablando de cosas reales. ¿Viste? Encima, ¿viste cómo es el tema evangélico? Esto ya me estoy yendo por las ramas, pero lo voy a decir. El tema evangélico es que vos, los otros días la vi y me conté el testimonio. Su vecino toda la vida fue a la iglesia y ella se enteró y cuando lo vi en la iglesia no la saludó. Y dice, uy, me enteré que un vecino que no. Toda la vida con un vecino cristiano era encubierto. Vos lo que no entendés que era agente secreto de Cristo era. Pero si te enterás que, y nosotros a veces cometemos el mismo error, ojo, lo digo no para los que cometen, para nosotros. Y te enterás y de pronto mi compañero de toda la vida de la secundaria lo encontré y me enteré que va a la iglesia. Vení que te voy a presentar a mi pastor, vení a mi iglesia. ¿Y por qué no le predicaste antes? ¿Cuándo no iba a la iglesia? Cuando te enteraste que es cristiano, ahora lo querés tener a Cristo. No, mi amor, déjalo, se convirtió. Bueno, gloria a Dios, ahí donde estás. No, vení, que te voy a... Vos sabés que yo también voy a una iglesia, mi pastor es hermoso, ¿sabes lo que hacemos? Esto y esto. Y el otro que a lo mejor justo estaba en una iglesia que recién empezaba, que de gracia que tenía una guitarrita criolla con 3 cuerdas. Y vos, no, nosotros adoramos al Señor y se viene, más vale. Y se viene, y dice, mira qué lindo, que no, allá encontré al Señor. No, mentira, lo encontraste allá. Y este otro te convenció de algo que no tendría que haberte convencido. Y te llevó porque allá dijeron que allá era mejor, porque allá había uno que... Mentira del diablo. Velo. Velo. Y tenemos un velo religioso. Y tiene que ser quitado. Porque la vida del Espíritu tiene que comenzar a ser una verdad. Y este juego de palabras tiene que ser una verdad. Por tanto, nosotros todos, el pastor no, todo, el evangelista no, todos, mirando a cara descubierta, sin careta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, la gloria de Dios se manifiesta en Cristo. ¿Sabe qué está hablando? Se lo simplifico, de la cruz. De la importancia de la cruz. Y vamos a terminar con esto. El capítulo 4, verso 7. Pero tenemos, escuche bien esto, para que nadie diga, ay, yo estuve tan equivocado, entonces el pastor me dijo, yo he hecho todo mal, no, usted no hizo nada mal, todos nos equivocamos. Pero la palabra está para traer luz, para que la luz de Cristo resplandezca. Para que el evangelio sea una verdad, para que la buena noticia hoy sea que usted se va a llevar a Cristo y el milagro de Cristo a su casa. Pero como dijo recién la profeta desde este lugar, mañana lunes comenzará un milagro nuevo y habrá tiempo nuevo. Y esto es una palabra profética. ¿Para qué? ¿Para gloria de la profeta? No, para gloria de Cristo, para que Cristo se manifieste, para que el evangelio sea verdad. No una religión, para que el velo no lo tengamos más. Mire lo que dice. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Es decir, todos. ¿Sabe que todos somos de barro? Solo que se ve que cuando hizo Dios al hombre, había tierra blanca, porque algunos salimos blanquitos y otros salimos... Así dijo una vez. Había tierra blanca y tierra negra. Entonces, pero todos somos de barro. Por más blanquito que sea, soy de barro, hermano. No, pero este es más barro que yo. No. Entonces quiere decir que eso lo hizo más. No. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos, escuche esto. Presencia de Dios. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Mire, usted sabe lo que están diciendo estos apóstoles. Este Pablo estaba re loco. Está diciendo, aunque yo me muera, aunque me maten a azotes, esto va a llevar gloria a Dios. Y mi muerte servirá para que la vida de Cristo se manifieste en ustedes. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Presencia de Dios. Si algo estoy esforzándome en decirle, es que destruyamos el espíritu religioso que pudiera morar en nosotros. Y volvamos a vivificar a Cristo, es decir, vivir en Cristo. Volvamos a encontrar la buena noticia de Jesús. No solamente por necesidad, no solamente por convencimiento, no solamente de memoria, sino a cada momento. Que a cada momento podamos romper aquello que sea necesario romper en el nombre de Jesús. Conquistar aquello que sea necesario conquistar en el nombre de Jesús. Tener la palabra correcta. ¿Fue la semana pasada? Creo que sí. La semana pasada fuimos a orar por la pequeña Uma. Uma es el nombre, ¿no? Raro el nombre, Uma. Y cualquiera se conmueve cuando sabe que hay un niño enfermo.
creo que tenés que ser muy malo. No estaría en una iglesia si fueras así. Ya, bueno, no creo que nadie pueda hacer eso, ¿verdad? Y cuando nos enteramos de la noticia, inmediatamente tomamos la posta sacerdotal. Digo, cada uno, no creo que haya sido el único. Creo que todos en la iglesia, de una u otra forma. Algunos habrán doblado sus rodillas, otros quizá dijeron, Señor, atendé esa necesidad. No sé, alguno habrá orado 3 palabras y alguno habrá orado 1 hora. Yo no sé, no importa eso. Pero le voy a contar el testimonio mío. Esta es la verdad que puedo decir hoy desde mi corazón y el de mi esposa. Y son hermanos que van a una iglesia y gloria a Dios por ello, ¿eh? Porque esto no es tuvo una cadena de oración en todas las iglesias de Córdoba, están orando todos los cristianos de Córdoba. Bueno, ¿qué le importa a Cristo si son todos los cristianos de Córdoba? No seamos pavos, no seamos pavos. Y dijimos, Señor, danos una palabra. Danos una palabra. Porque si Dios nos daba una palabra, podíamos ir a visitar especialmente esos papás. Porque la niña ya estaba en un estado de enfermedad. Y Dios nos dio la palabra. Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Hasta podríamos decir una palabra tirada de los pelos, así, justa para la ocasión. Pero era la palabra. Y fuimos a orar y nos encontramos con ese papá derrumbado. Yo he estado en esa situación. Casi todos conocen el testimonio que he vivido con mi hija Maggie. Y el domingo pasado les conté el testimonio de cómo me convertí a través del milagro que Dios hizo en mi hija Antonella. He estado en esa situación de angustia. No es que me la contaron. He estado. Cuando viene un médico te dice una cosa, viene otro médico te dice otra. Y generalmente yo no sé si los médicos lo hacen para cubrirse o porque la verdad, bueno, yo a veces soy crudo en el taller. Una vez, hace poco le dije a una persona, tu auto no sirve más. Me dice, ay, me genera tanta angustia, era una mujer, que usted me diga eso. ¿Y cómo quiere que le diga si no sirve más? O sea, mirá, anda viendo de dejarlo paradito en un estacionamiento, bien cuidado, nada más. Y no lo uses más, eso le tendría que haber dicho, digo. Y encontramos a este papá allí y solo le soltamos la palabra. Solamente eso. Y oramos por él, estuvimos con él. Y mi esposa, sí, pero después yo pensé en eso y digo, bueno, acá pueden pasar 2 cosas. O tengo que comprar aceite en cantidad, o ponemos un negocio como aquellas iglesias que ponen el negocio, ¿se acuerda de la sal? Y mi esposa sintió algo en su corazón, y esta es la cuestión profética, que no es una regla, no es una religión. Y le digo, ¿qué es lo que llevas ahí vos? No llevo un aceite. ¿Y pero qué? Si no vamos a poder entrar, le digo, es una terapia intensiva, no, sería hasta descabellado que nos dejaran entrar a una terapia intensiva con una niña encima y con otros niños enfermos, sería una torpeza, más allá de la fe. No, me dice, porque yo se la voy a dar al Padre. Y ellos van a ungir a la niña y la niña va a ser sana. Palabra de fe. ¿Sabe cómo se llama eso? Para estos papás y obviamente para esta niña, evangelio. Y cuando abracé a ese varón en la puerta ya del sanatorio, clínica, no sé cómo se llama, creo que es clínica, y le dije que el evangelio resplandezca en tu corazón hoy y esta palabra se haga verdad. Y el muchacho tiritó todo. Y ya me faltaba el ungir y ya le oramos también. Bueno, la noticia es que aquel que la buena obra empezó, está siendo fiel en completarla. La niña ya está en su casa. El pronóstico era, ni lo quiero mencionar. Es como mencionar al coludo, no hay que mencionarlo. Sé lo que encima de una enfermedad de esa que vos no querés escuchar. No lo querés escuchar. Alguna vez me lo dijeron de uno de mis hijos. Digo, tiene tal cosa. Oh. Quedamos todos. Es imposible no quedar perplejo cuando te dice una cosa de esa, quedar estático diciendo, ¿qué hago? Pero esa es la verdad cuando vos vivís en el Espíritu.
No hay religión que sujete esto. Ahora, hijos míos, ¿es que acaso no podemos cada uno de nosotros vivir esto? Porque acabo de leer que el apóstol dice todas estas vasijas de barro tienen que reflejar la gloria de Cristo. Todos. Tenés que hablarle a esa mujer que está a punto de perderlo todo, a ese varón que está a punto de tomar decisiones drásticas. Tenés que reflejarle la obra de Cristo. Tenés que mostrarle la cruz. Si esto no acontece, queridos, vamos a tener una iglesia hermosa. Podemos levantar un templo de 10 pisos. Hay una visión que Dios nos ha dado. Y quizás la vea como Moisés, allí a lo lejos, pero creo que un día veré ese edificio de un colegio donde se podrá transformar la sociedad más de fondo. Pero todo eso es como en las películas, ese castillo que se derrumba de arena, si no está Cristo. Podemos edificar muchas cosas. Podemos hacer muchas actividades. Podemos poner muchas ofrendas. Pero cuando alguien necesita a Cristo, ¿te puede encontrar a vos? Cuando alguien te dice, tengo a fulano internado, hijo, primo, amigo, tengo esto, ¿te puede encontrar a vos? ¿O vos le va a pasar el teléfono del pastor? Y no es que el pastor, no, sí, yo voy porque soy la cabeza y yo sé que la iglesia estaba detrás. Y no fui yo y mi esposa porque los únicos revelados de la revelación, no. Fue la iglesia. Pero si tuvieras que ir vos, ¿podés reflejar a Cristo? ¿O tenés un velo que solo armaste una realidad religiosa? Gálatas capítulo 3, verso 1 al 5. 3, 1 y 5 al 5. Se ve que el apóstol acá a los corintios fue más despacito, les enseñó toda una doxología y les hizo, pero acá, para mí que estos gálatas lo tenían harto. Dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y permítame suplantar la palabra ley por religión. Aquel que hace las maravillas entre nosotros, aquel que nos levanta cada día, ¿lo hace porque nosotros cumplimos una buena religión o lo hace por fe y por el Espíritu? Creo que hoy es un día de milagro. El primer milagro que tiene que vivirse, más allá del personal acuciante y de necesidad urgente, es que Cristo vuelva a reflejarse en nosotros. Que volvamos a vivir por el Espíritu. Lo miro al joven allá y ayer me hablaba de talleres y cuando uno vive por el Espíritu es tan loco y tonto lo que hace que a veces hasta le pide en el nombre de Jesús que su equipo gane. Y yo le he hecho. Pero ¿sabe qué? A pesar de que parece algo tan carnal, tan mundano, ¿no? Porque vos decís, ¿viste qué? ¿Cómo va a meter a Cristo? Qué mundano que sos. Pero vos tenés tanta fe. Que aunque los otros son unos 11 burros que no saben ganar una partida de fútbol, vos le orás a Dios para que gane. En cambio, si vos no tenés fe, no te animás a decirlo.
Porque tenés tanta postura religiosa. No, a Dios no se... Es más, los religiosos muy religiosos, a Dios no se lo molesta por esas cosas. No lo voy a molestar a Dios por un resfrío, me tomo un geniol. Pero digo esto así gracioso, ¿no? Pero usted tendría que haber visto algún partido de Argentina cuando todos mis hijos estaban en mi casa. Aquellos mundiales medios ganados. Y todos oramos para que ganara. Era el nombre de Jesús. El otro era un... No sabíamos si estábamos teniendo un culto de fútbol o estábamos viendo un partido de fútbol. ¿Sabe por qué? Porque había fe. Simplemente por eso. Porque cuando vos tenés fe, cuando vos mirás la cruz de Cristo de verdad, cuando no hay algo religioso en tus ojos, vos no estás mirando el problema como lo mira el resto de la sociedad. Vos no estás mirando el partido de fútbol como lo mira el resto de la sociedad. Vos no estás sufriendo una enfermedad como la sufre el resto de la sociedad. Vos todo lo vas haciendo con la gloria de Dios en tu corazón. Ahora duele, Pablo dice que le dolían los azotes. No le eran gratis. Era de carne y hueso. Cristo llevó la cruz y en un momento dice que desfalleció y tuvieron que tomar a otro para que siguiera llevando la cruz. Porque era un verdadero hombre. Cuando vivimos por fe, queridos míos, todo lo hacemos a través de la cruz de Cristo. Todo lo llevamos a la cruz de Cristo. Anímese a cerrar sus ojos en esta mañana y si quiere ponerse de pie para cambiar la posición. Vamos a orar a Dios. Oh, presencia de Dios. Declaro en esta mañana que el velo religioso se cae, ¿sabe? La Biblia relata que cuando Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario, había en el templo de Jerusalén un velo, una cortina, para que lo entendamos en nuestro idioma común. Había una cortina de un lienzo muy puro, de un buen tejido, que separaba aquellas cosas santísimas del resto de la gente. No podía ser vista la gloria de Dios y la manifestación de ello. Y dice la Escritura que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, es decir, se abrió, se reveló Dios a los hombres. Y en esta mañana declaro que se raja, se rompe en el corazón, en la mente, en la estructura mental de cada uno de nosotros. Me incluyo, Dios, porque no estoy exento de esto. Ese velo religioso que a veces nos impide ver la gloria de Dios. Nos impide vivir en la gloria y vivir esa vida de gloria en gloria y ser ese cristiano que puede vivir un milagro a cada instante, aún cuando parece algo irrisorio, aún cuando parece algo que no tiene sentido. Espíritu Santo, comienza sanando los cuerpos, por favor. En esta mañana declaro sanidad en los cuerpos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Oh, presencia de Dios. Señor, declaro este hombro que me han dicho que está un poco enfermo en mi vida, lo declaro sano en el nombre de Jesús. Declaro por fe que cada uno de aquellos que tiene una necesidad física especial es sanado por la gloria de Dios, por el poder de la palabra, por el evangelio del reino de los cielos, que no se manifiesta como un gobierno autoritario, un reino de poder que te oprime. Por el contrario, un gobierno que te hace libre. Y hoy declaro libertad de toda enfermedad en el nombre de Jesús.
Señor, y declaro que vuelve la esperanza para mirar a nuestros hijos, para mirar a nuestro alrededor, para mirar a nuestra familia con esperanza. Con la esperanza de la cruz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, poder de Dios.